Bien, pues bienvenidos a este salón de actos del Obispado de Albacete para comenzar con la primera de las conferencias que se han programado con motivo del 75º aniversario de la creación de la diócesis. Tenemos aquí el cartel que se ha elegido para este evento tan importante. Y lo primero, bueno, es que hay unos precedentes en esto de las exposiciones que son, pues recordáis los Caminos de la Luz en el 2001 y recordáis también la exposición del Año de la Fe en el 2013. ¿Ay? Son los carteles de esa exposición. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos un haber y un patrocinio de estas cosas. Buenas tardes, Pedro. Bueno, se trata de una exposición conmemorativa, puesto que celebramos pues los 75 años de vida de la diócesis y de lo que hemos vivido, y en la que de alguna manera juntamos tradición y momento presente, ¿no? Son las dos cosas que se cruzan. Es también una exposición histórico-artística porque se organiza con elementos del patrimonio histórico-artístico de la diócesis o de otras instituciones, pero tiene una parte con bastante peso histórico-artístico y de calidad. Son obras de arte únicas y que podemos contemplar en esa exposición. También es pequeña y sencilla, puesto que al adaptarnos a la planta baja del Museo Municipal, pues el proyecto lo tuvimos que encoger para que cupiera en esa planta. Por eso es pequeña y son 50 piezas, aunque alguna, como el sello del Cabildo, pues es un sello. Es autobiográfica porque en muchas de las cosas que uno ve en la exposición nos vemos retratados, aunque no nos hayan puesto nuestra foto. Porque, por ejemplo, vemos los obispos que los hemos conocido y uno dirá, pues este me confirmó, ¿no? Y en este tiempo, pues tal, y mira, oye, qué bien que estaba don Victorio en aquella época que estaba aquí y que todavía vive. Con lo cual, ¿veis? Hay unos elementos que implican también nuestra vida. Luego, estas 4 dimensiones se dan en la exposición. Su signum crucis es el título. Los comisarios son conocidos, siempre somos el par de dos, ¿no? Luis Guillermo, con su conocimiento de la historia del arte y también del patrimonio religioso de la provincia, y un servidor que con él pues he aprendido muchas cosas, ¿no? Aparte de lo que yo ya sabía de manera personal, y además pues tengo la función de coordinarlo, de andarlo, de traerlo, de llevarlo, de discutir aquí, de discutir allá. Eso es un coordinador general. Lo organiza la diócesis de Albacete a través de la Delegación Diocesana para el Patrimonio Cultural, de lo que soy delegado. Y colabora la Administración Diocesana porque coordina la economía, la Delegación de Medios, porque ahora mismo nos está grabando la conferencia, porque se ha encargado de la divulgación y de la edición del cartel, de elaborar el cartel y el catálogo. La Delegación de Enseñanza ha preparado una unidad didáctica que ahora mismo se llaman situaciones de aprendizaje, que queda así más así que unidad didáctica, pero es lo mismo, ¿no? Para que en las clases de religión los profesores pues puedan trabajar esto con los alumnos. Y la Delegación de Catequesis ha preparado unas catequesis
sobre elementos de la exposición. Con vistas a si se puede, se visita la exposición con los alumnos o se da en clase. Y el Instituto Teológico pues también nos ha ofrecido pues posibilidades para estas charlas que estamos impartiendo y que empezamos hoy. También colaboran las instituciones, sabéis, el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Comunidades a través de la Fundación Impulsa en la restauración de la Cruz de Villarrobledo, y otras instituciones. Pues ahí tenemos la Junta de Comunidades, el Estudios Albacetenses, el Cultural Albacete, y ya veis, Parte Luz, el Pripimar, Grupo Eulen, La Tribuna, Estroal, Visión 6, y además que no están aquí en esta diapositiva, pues están Global Caja y Capital, que son entidades económicas. El cartel lo hemos elaborado en la Delegación de Medios de Comunicación, Juan Mac, lo habéis visto por aquí. Pues ese es el diseñador. Yo le decía, pues vamos a poner esto, vamos a poner lo otro, lo ponemos delante, lo ponemos detrás, el título, y es bonito, es un cartel bonito. Ahí, bueno, sí, ahí en la diapositiva se ve el color sepia que está debajo. La introducción, la exposición tiene 3 partes. La introducción, la primera parte y la segunda parte. Tiene 3 partes. La exposición, que nos la encontramos en la entrada, presenta los elementos del cartel. Los elementos del cartel que son, ¿veis? La mitra de don Arturo Tavera y Araoz, que siempre habíamos pensado que era de 1945, cuando lo ordenan obispo en San Francisco el Grande de Madrid, para ser obispo de Barbastro. Pero si nos fijamos, es que eso no lo puedo agrandar, si nos fijamos ahí en esa parte, allí en el original, veréis que junto al escudo de Barbastro, pues se ha incluido el escudo de Albacete, las 3 torres, con el murciélago. Luego eso ya se arregló a partir de 1950, que es cuando es obispo de aquí. Pero en principio no lo llevaba. Yo creo que es la misma, pero bueno, eso es una suposición. También tenemos ahí el báculo, un bello báculo, tenemos la cabeza del báculo muy ornamentado, tiene todo lo que es la curva del garrote muy a estilo renacentista, es un neorrenacimiento, todo eso muy trabajado con unas anillas o brazaderas que lo dividen en partes y tienen la macolla es el nudo lo tiene historiado y 2 partes, en una están santos y en otra está el escudo de Barbastro y su escudo personal. También lo podéis ver en la primera parte de la exposición. Y el tema principal es esta cruz segoviana de Diego Muñoz II, y es del siglo XVI. Esta cruz, cuando don Francisco Cases, como ya veremos al final, pues le pidió a Félix Ibarguchi Larrea que diseñara una cruz para llevarla al platero, de manera que la catedral tuviera una cruz procesional digna, porque no la tenía. Pues entonces surgió la posibilidad, a través del anticuario que entonces estaba en la Plaza de la Virgen, pues aquí hizo de mediación con la familia de aquí de Albacete, pues de comprar esta cruz, que no sé ahora mismo cuánto era, porque cuando estamos ya con los euros yo me bailo con las cifras y digo barbaridades, entonces prefiero no decir nada. Y es una bella cruz del siglo XVI. Pasa que en la diapositiva pues no lo vemos como en la realidad, donde vemos los detalles de la macolla con esos 6 esas eses que la componen y esos querubines que tiene, todo el festón
ese tardo gótico que conserva las terminaciones con estas especies de cupulitas que hace en los extremos, ¿veis? En los extremos de la cruz. Puede ser que viendo esta recordéis otras cosas que tenemos en la parroquia. Digo esto porque tengo el grupo de la parroquia, es el más numeroso. Bien, y este es el cartel que podéis ahí contemplar y ver. También nos recibe una frase del señor obispo. Esto no estaba previsto, pero con el diseñador del museo, Ignacio, pues es que aquí siempre ponemos una frase y donde iba el cartel pues se han colocado las letras, como veis están las letras en fondo blanco, ahí ponemos y qué frase vamos a poner, y lo que escribió el obispo, pues le saqué esta frase: la cruz es el lugar en el que nuestro Dios da la vida por todos, manifestando así su amor total e incondicional al género humano. Vivir bajo el signo de la cruz significa, por tanto, vivir bajo el signo del amor. Aquí si volvemos al título, que no sé si después lo tengo esto desarrollado, Subsignum Crucis es el título. Además es un título en latín. Ahora, desde que ha venido este obispo, la llaman Bajo el signo de la cruz, que sería la versión castellana. Pero los latinistas, que saben más latín que yo, porque yo llegué a este título con mis conocimientos elementales, porque yo de bachiller soy de ciencias. Y cuando llegué al seminario me dieron clases muy elementales y de griego no me dieron nada. Pues entonces un conocimiento de latín profundo no tengo, pero para dar a luz esto sí. Subsignum Crucis, que de alguna manera hace referencia o me recordaba el eco de la visión de Constantino en el 311 antes de la batalla de Puente Milvio, cuando en sueños o en visión, según leamos a Lactancio o leamos a Eusebio de Cesarea, que son los dos biógrafos de Constantino, pues nos narran esa visión. En uno, Lactancio, no sé cuál es, uno nos pone el crismón, la G y la Ro de Cristo, y el otro nos pone la cruz pura y dura, que es el lábaro cristiano, que puso Constantino en sus estandartes y que al día siguiente venció a Magencio en la batalla de Puente Milvio, y desde entonces quedó impregnado el in hoc signo vinces. Pues no es lo mismo, tiene un lejano parecido. Pero otro día me encuentro a un profesor que me dice: hombre, ¿quién es el latinista que ha buscado el título? Y tal, se refieren a mí. Y dice: porque sub es una preposición de ablativo. Sin embargo, signum es acusativo. Y crucis genitivo. Estoy hablando en latín. Pero la preposición sub con acusativo no significa bajo el signo de la cruz, sino sumergiéndonos debajo de la cruz. Luego tiene el cartel el título, una profundidad de significado que va más allá de bajo el signo de la cruz, al ser sub con acusativo. Oye, don Ramón Carrilero, ¿no te has dado cuenta que signum tenía que ir en ablativo? Digo, pues espérate, Ramón, que tú sabes más latín que yo, me han dicho esto. ¿Veis? Ese significado, esto allí no lo explico porque estamos en otro contexto, ¿no? Pero eso es una curiosidad del título. Esto es lo que hemos visto y entramos en la primera parte de la cruz y el crucificado con la cruz de término. Esta fotografía es la cruz de término en el museo. Este es el original. A veces es que dijo Pascual: oye, podíamos llevar la cruz, pero montarla donde está, que ya no está al subir, sino que la han bajado a otra sala, pues cuesta 6.000 euros. Porque tiene que venir una grúa, eso no lo cogen dos y lo llevan, tienen que bajarla abajo. Total, que digo, bueno, pues desisto de tal, no llegué nunca a pensar tal cosa. Pero como no traemos la cruz de
de término de Albacete, que es una joya, gracias a Dios, que está en el museo, pues se me podría haber ocurrido haber hecho una réplica, pero también andamos cortos de presupuesto. Pues entonces tenemos esto. Aquí tenemos primero un fotomontaje que se le ocurrió a Luis Guillermo, que es el que se le ocurren estas cosas, de cómo sería el humilladero en Albacete, ahí donde está la réplica en la Plaza de la Cruz. Pero si quitamos las casas y este humilladero es de Játiva, pues y que según sus conocimientos podría responder a ese esquema, y situando Chinchilla detrás, porque desde esa plaza, si no hay casas, se vería Chinchilla, aunque a lo mejor más bajito de lo que aparece ahí. Pues tenemos una recreación de cómo pudo ser el humilladero de Albacete, que estaba ahí recibiendo a todos los que venían de Levante a Albacete, se encontraban con esa cruz y además entrando por la puerta de Chinchilla. Y también pues encontramos esta otra versión de la cruz de término, que es de José Ángel Ramírez y que es propiedad particular. Y la tenemos allá, pero podéis ver, a ver si esto pinta, ahí vemos el crucificado. Es decir, que hay elementos que los distorsiona. Ahí está el crucificado está ahí, ¿no? Pero aquí volvemos a tener un crucificado. No sé si lo veis ahí debajo de la cruz, debajo del brazo de la cruz, ahí un crucificado. Y ahí tenemos la Virgen que está detrás. La Virgen está en la parte de atrás, pues está representada ahí. Cuando vayáis a la exposición os fijáis, porque allí lo veis bien, ¿eh? Primer paso, la cruz de término. Segundo elemento, la cruz visigoda del Tolmo de Minateda, siglo VI aproximadamente. En las excavaciones se encontró esta cruz, que está en piedra, creo que es arenisca, y es una cruz patada. La cruz patada son estas que los extremos los tiene más grande, de los brazos iguales, y tiene un adorno que es una soga, que le da la vuelta, sogueada. Está tallada por las dos partes. En la exposición podéis contemplar por una parte y por otra, con lo cual tuvo que ser una terminación de la cubierta donde pues remataba la fachada y la cubierta estaría la cruz así en alto. Es una pieza única de arqueología. Hay otra, se ve que conservamos los dos extremos, pero peor conservada que esta. Ahora entramos con las cruces. Muchos llaman a la exposición de las cruces. Bueno, don Luis Guillermo tenía ganas de hacer una exposición con cruces. Cuando hablamos de empezar con la exposición, él hablaba de las cruces que podíamos sacar. Y la verdad que esa primera parte, el acierto que tiene es todo el patrimonio que la primera parte presenta, que es de gran calidad, como vais a ver ahora cuando comente lo que va viendo. Esta es la cruz de la Herrera. La cruz de la Herrera, que es de un platero toledano, Pedro de San Roma, pero que, aunque está en la Herrera, que es un pueblo pequeño, no sé cuántos habitantes tiene residiendo, no lo sé, pues procede de Alcaraz. Siempre la zona esta de Balazote pues tuvo el mismo arcipreste que a don Pedro Gutiérrez, que era, no sé si era de Balazote y era arcipreste de Alcaraz. Y él, pues, yo creo que parte del reparto, porque Alcaraz se encontró con mucho patrimonio a partir de la desamortización, cuando los conventos se fueron clausurando y el patrimonio religioso pues fue pasando a la parroquia. Por eso en la parroquia encontramos muchos elementos, y luego repartidos en las aldeas de alrededor también encontramos, como vamos a ver después, la cruz de Canaleja. Pero veis que es una cruz que el formato es gótico, esas terminaciones están así, pero ya en
En todo el adorno que tiene en las partes, pues es renacentista. Pero aquí ya vemos lo que vamos a ver en otras cruces, que es, ¿veis? El crucificado está en plata dorada. Esto es plata en su color. Ahí en este cuadro del centro del crucero tenemos el Padre, y no sé si el Espíritu Santo, pero ahí, y el Cristo, con lo cual los tres hacen la Santísima Trinidad. Aquí tenemos a la Virgen y dos arbolitos, y aquí tenemos a San Juan con dos arbolitos que parecen cipreses o algo así, porque son apuntados. Arriba tenemos el pelícano, que representa a Cristo, por eso de que la mitología dice que estas aves, cuando no tienen que comer, se pican, que no es cierto, pero la mitología es así, la simbología parte así. Se pica la madre, se pica el tórax y entonces al brotarle la sangre, las crías beben sangre. Nosotros bebemos la sangre de Cristo, ¿no? ¿Veis? Como Cristo nos ofrece su sangre, representado en este ave y sus polluelos, y tiene ahí su nido. También abajo tiene el nido. Aquí a los pies, no sé si vosotros lo veis bien, pero ahí hay un obispo con su báculo y pone SN Ignacio, San Ignacio. Con lo cual la cruz procede de una antigua iglesia, no sé si fue la primera, que se construye en Alcaraz, en el castillo, la iglesia de San Ignacio, de la cual procede esa cruz. Mirar por dónde la cruz se conserva en la Herrera. Una cruz bonita. Esa es la cruz de Canaleja, que es, dice Luis Guillermo, del siglo XV, aunque no sé las fechas cómo irán. Esta es de bronce, pero en un buen momento la llevaron a que se la platearan. No es como las otras, que es plata en su color, y es plata. No, esto es bronce plateado. Es más, yo la veo más renacentista o más manierista, porque esos personajes que tenemos tallados, esos personajes, estos y los contrarios, arriba y abajo, tienen el pelo como los tondos que hay en la fachada del batisterio de la iglesia de Alcaraz, que se los lleva el aire y corren así, y las barbas, que eso es muy vandelviresco. Luego la capilla de San Juan Bautista vuelve a tener este tipo de elementos vandelvirescos. No queremos decir que sea de Vandelvira, pero que beben de Vandelvira, pues eso es fácil. Esta es la cruz de Jorquera, ya hemos cambiado. Antes hemos hablado de Toledo, ahora hablamos de Cartagena. A veces se decían, pues ¿cómo puede Jorquera tener una cruz de esta calidad? Esta cruz es de Miguel de Vera y Juan de Ortiz, ya avanzado el siglo XVI, 1574. Plata en su color, repujada y cincelada, y con esta decoración de mucho dibujo, ¿no? Tiene cueros rizados. Eso allí en el original se ve. Pues es que resulta que Jorquera fue la cabeza del estado de Jorquera. Entonces, después de la Reconquista, pues sí, hasta el siglo XVI, pues tiene bastante predominio en toda la comarca, de manera que las parroquias, cuando empiezan las parroquias como Valdegángara, como las que tiene alrededor, Bormate, todas esas se van desgajando, pues dejan de contribuir económicamente a la iglesia de Jorquera. Por eso Jorquera tiene una iglesia que podría ser una catedral. Y ha perdido mucho patrimonio, ¿eh? Pues por eso tiene esa cruz tan preciosa. Esa estuvo en los Caminos de la Luz, estuvo en Fides en el 2013 y ahora pues está aquí. Ahí, como les digo a las señoras en la visita, ustedes saben que la plata se pone vieja, se pone oscura,
y Jorquera goza del río Júcar abajo, con lo cual la humedad está servida, aunque sea un tiempo seco, tienen el agua abajo, porque está negra. En el contraste de las otras cruces, allí la vemos negra. Esta es la cruz de Chinchilla. Estamos ya a principios del 17. En concreto, en 1600, bueno, a principios, no a finales, de 1699, bueno, 1642 mejor, porque el otro es, el platero es un platero albaceteño. Aquí también hemos tenido plateros. Este Juan Martínez Simarro es oriundo de Albacete, aunque después se trasladó a vivir a Chinchilla. Y aquí, pues, veis, contemplamos una cruz más a lo romano, más sencilla, más escurialense. Cuando hablamos del barroco español, el primer barroco es el herreriano o escurialense, porque Juan de Herrera construye el Escorial y de ahí vienen los dos nombres, ¿no? Pero veis la pureza de formas, veis cómo se conjuga la cruz muy limpia de adornos, más bien domina el elemento constructivo, mirar la macolla, como decía, la parte de abajo, mirar esa macolla, que no tiene que ver nada, aquí es que falta la mitad, esta no tiene, y esta tampoco, pero esa que tiene macolla entera, pues tiene una macolla bien construida, es como si fuera un templete circular con una cúpula sobre la que se levanta, pero hay las purezas de formas clásicas, pues es un ejemplo. Este Martínez Simarro construye otra cruz para la parroquia de Lietor, que esa, pues que hemos traído esta y no aquella. Y esta está en muy mal estado de conservación, si os fijáis allí, tiene elementos de silicona para contener el Cristo y un alfiler para que el clavo de los pies no se salga, ¿no? Y ahora ves esta otra cruz pequeñita que acabo de sacar, también es de Chinchilla, es la cruz de altar, también de Pedro de San Roma, por eso aparece ahí al lado de la cruz de la Herrera, porque son del mismo, toledana, la cruz de esta está en plata dorada y tiene elementos en la base en la que se apoya el altar, tiene una láurea muy bien trabajada, que son elementos propiamente renacentistas. Bien, vamos con esta, con la joya de la corona. Esta es la cruz procesional de Villarrobledo, que para que os hagáis una idea, ahí en la foto no tiene el tubo donde se ajusta el mástil o el pie, y mide 125 centímetros de altura, con lo que le falta en la foto. Como veis, es una cruz, pertenece al platero Francisco Becerril, que era un platero conquense de lo más puro en Cuenca, vivía en Cuenca. De estas obras hay algunas más repartidas por España, pero creo que como esta, solamente existe esta en Castilla-La Mancha. Al existir esta solamente, por lo que les ofrecí a la Junta de Comunidades, le mandé la ficha con la foto original, no, con una foto nueva de cómo estaba la cruz y la ficha que había hecho Luis Guillermo para los Caminos de la Luz, si recordáis. Y nada, fue desde el primer momento, pues parece que es posible, vamos a plantearlo, tal, ¿va? Que se ha restaurado la cruz. Y aunque hoy aún tiene golpes que no le han quitado, pero es la cruz que brilla, que más brilla, porque como la han limpiado, la han restaurado, han puesto las piezas que tenía cambiadas en su sitio, y porque en una restauración, creo que del 18, que es en la que le pusieron las ráfagas, pues cambiaron algunos elementos de adelante a atrás. Ahora creo que está, según Luis Guillermo, que es el que entiende de esto, está bien colocados. Esta es la parte de atrás.
En la primera vemos el crucificado, un crucificado que os podéis quedar media hora mirando ese crucificado que aún tiene una herencia gótica grande, que está en plata dorada o sobredorada y presenta en los extremos, por lo que hemos venido diciendo, la Virgen y San Juan, el pelícano arriba y aquí no sé si es la Magdalena, ¿eh? Y en la parte de atrás tiene los 4 evangelistas, el tetramorfos, y aquí en lugar de la Virgen pues tiene San Miguel. Lo veréis ahí, San Miguel. Que no sé, me han comentado que en algún momento esa pieza se abría y no sé qué tendría ahí. Como está en el centro de la exposición, rodeado por 4 cruces, pues impacta, ¿eh? Impacta la luz, el cristal, el brillo de la plata, impacta. Bueno, esta es que seguimos otro discurso, que el que es positivo. Esto también tenemos obras que es cerámica. Hemos tenido en el Museo de Albacete, el del Parque, una exposición que terminó el 14 de septiembre que se llamaba La loza de Ellín o el brillo de la loza de Ellín. Muy bonita, que los que la habéis perdido, pues habéis perdido una gran ocasión. Y estando con Pascual, que es el conservador y el que ideó esa exposición, porque hablamos mucho por las prestaciones que hacía la diócesis y tenía yo que mediar pues para conseguirlas, pues vimos las 3 piezas que vamos a ver ahora. En primer lugar, pues esta benditera. Esto es para tener agua bendita en la habitación y cuando te vas a acostar o te levantas, pues te santiguas con agua. Son devociones del siglo XVIII. Aquí domina el azul cobalto, ¿veis ese azul? Y el tema es la cruz de Caravaca. La cruz de Caravaca está muy cerca de Ellín y se le tiene devoción a la cruz de Caravaca. También tenemos, pues, esto es una cruz de fachada. La cruz de fachada, es que como sigue otro, pues la he perdido yo, la cruz de fachada. También es de la loza de Ellín, pertenece al museo, al MUS, Museo de Semana Santa de Ellín. Estaba en una casa en la calle Víllora. Yo no sitúo en Ellín dónde está la calle, pero allí por la calle La Cruz pues está la calle Víllora. Y es que acostumbraban a poner en las fachadas ese tipo de cruces. Está mal montada, tendría que estar sobre el segundo azulejo para que el vertical fuera más largo y le falta el triángulo de arriba. Pero está como está en el Museo de Ellín y como ha estado en la exposición de las lozas de Ellín. Ahí dice memento mori, es decir, recuerda que has de morir y no pecarás. Eso es lo que dice en esas letras de ahí, que vosotros no apreciáis. Ahí. Y no pecarás. Pero lo dice en latín. Los de la época del siglo XVIII sí sabía lo que decía porque se lo pasaban, pero no porque lo entendieran. Vemos aquí una calavera con sus 2 huesos típicos y abajo año de 1721. Lo pone ahí, 1721. Era una costumbre de poner en las fachadas ese tipo de cosas, sería como un amuleto para que nos protegiera de muchas cosas, como la cruz de Caravaca. En mi pueblo pues protege ya de los temporales y todo este tipo de cosas. Hay una versión que son las de bronce, que son 2 pegadas, que puestas en la ventana en una tormenta, si se abría paraba la tormenta. Pero yo nunca la llegué a ver abierta, pero sí tenían esa función de talismán, de proteger con la cruz en la puerta, aparte de otros elementos, que es significar que la familia que vive en la casa es cristiana pura, es decir, cristianos viejos, no cristianos nuevos.
Veis también cómo domina en la cerámica el blanco con el azul cobalto. Luego está la serie de la colleja, pero no tenemos aquí ninguna de esas vajillas de la serie de la colleja, no hemos traído. Y esto que veis ahí, que parece un plato o una fuente, no es ni un plato, una fuente, es más bien un lebrillo, porque ahí no vemos la profundidad. Eso es la pila bautismal de la parroquia del santuario del Cristo del Saúco, donde se conserva esa pila que es del siglo XIX y que estaba rota, le faltaba un trozo. Cuando, no sé si vosotros habéis visto en las cámaras de vuestras familias, lebrillos con lañas, los lañas. Pues esta pila bautismal, por detrás, cuando lo miréis así de canto, veréis las lañas, aquellas que ponía el lañador con ese berbiqui de cintas de cuero que hacía así, ron, 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 y luego juntaba aquello, ¡clac! Oye, y aquello no sé qué más se le echaba y aquello no se salía el agua. Pues es digo lebrillo porque es la imagen más parecida. Pero es una pila bautismal del siglo XIX, además que en las letras ahí lo dice, ahí lo dice, ¿eh? Y como veis, se representa la cruz de Caravaca. Seguimos. Pues ahora pasamos a la eboraria, que es la talla en marfil. Pues también han llegado a nuestras parroquias estas piezas tan significativas. Su origen normalmente es filipino, porque eran chinos los que se pasaban a las islas y trabajaban el marfil de una maestría. Y en esta época del 17-18, tener un Cristo en marfil debía de dar mucho, ¿no? Mucho pelegría a las familias. El primero que tenemos es este de Casas Ibáñez, de Juan Antonio Oms, y que llegó allí por una orden testamentaria, alguien que lo tenía en devoción particular, pues en su testamento lo donaba a la parroquia de San Juan Bautista de Casas Ibáñez. Es un Cristo muy bonito, casi a lo mejor por la talla el mejor. Tiene un paño de pureza muy escueto, ¿no? Que tasamente tapa lo esencial con un cordón en soga, en cuerda, muy bien tallado, ¿no? Y un Cristo proporcionado. Y veis que las cruces de los marfiles suelen ser negras. Llegamos al segundo, pero la cruz es color madera. Y es que este Cristo, que pudo proceder a través del convento carmelita de Lietor, pues en la amortización pasó a la parroquia, y cuando empieza la diócesis, don Arturo Tavera pues hacía unas visitas donde lo más significativo de las parroquias lo recogía y se lo traía al obispado, y les pusieron marcos y mandó a un escultor de Villarrobledo que lo montara, porque se encontraba en una caja los brazos quitados del cuerpo. Y entonces este de Villarrobledo lo montó y le puso la cruz de color madera, no la cruz en color negro que vemos en las otras dos piezas. Y esas terminaciones de bronce. Es también un Cristo de la Agonía, ¿veis? En distinta posición. Tiene más grande, también el paño de pureza es digno de observar allí porque también conserva el cordón. Y el tercero, que es el Cristo de Mahora, pues procede del convento franciscano de Mahora, que Mahora tuvo un convento franciscano que ahora está de establo, o de cosas así, de aperos de labranza, porque en la desamortización lo compraría una familia y se ha ido casi hundiendo. Pero pasó esto. Como veis, la diferencia con los otros es que la cruz es una cruz arbórea. Hace como los nudos de las ramas, que no son los originales, sino que están tallados. Y abajo crece una flor, ¿no? Que es como si fuera una margarita grande. Y es el árbol de la vida. Ahí sí significa que esa cruz quiere decir el árbol de la vida. No es tan grande la cruz como los otros, que es más esquemático, pero aquí todo es así. Y ese Cristo tiene unas diferencias
grandes, de origen oriental, que los otros pueden ser que sean también orientales, pero aquel lo vemos esos rasgos asiáticos más desarrollados. Y si os dais cuenta, en el paño de pureza ya está anudado al lado. No es el cordón que tapa, que recoge el paño de pureza, sino que es un paño de pureza más sencillo, más plano, y se anuda al lado. No tiene una cuerda tallada para verlo. Es también una preciosidad. Y es que la verdad, todo lo que vemos es una preciosidad. A ver, estoy dando donde no es. Ahora seguimos con la cruz y el crucificado y nos encontramos con esta pieza magistral. Esta pieza magistral procede del antiguo cementerio de San Antón y estaba en la iglesia de San Antón, y cuando se hace el nuevo cementerio la pieza va al depósito de cadáveres y allí estuvo tiempo, pues casi un siglo más, hasta que reformaron el depósito de cadáveres y dijeron, pues este Cristo que hace aquí, ¿no? Y entonces pasó, como es propiedad del ayuntamiento, pues lo depositaron en el Museo de Albacete, el del Parque, y se restauró. Es una obra del siglo XVI, muy bien construida, con la armonía áurea, es decir, que no sé si son 7 u 8 cabezas, el cuerpo para guardar la proporción y los brazos. Veis como el Cristo ya no es plano, como los que hemos visto, de los brazos no están planos, sino que suben un poco la V. Tiene un paño de pureza plegado, pero que volaría porque ahí le falta, ay, perdón, que me he adelantado. Aquí ahí le falta un trozo. Esto es dorado, pan de oro, está en pan de oro. El Cristo está muerto, pero tiene los ojos abiertos y la boca abierta, como el Cristo del Saúco. Aquí le cuelga un chorrillo de pelo. ¿Veis? Yo creo que también es una de las joyas de la exposición, porque también está en un lugar preferente que domina sobre las cruces, porque las cruces están delante, pero luego te encuentras el Cristo cerrando el espacio. Luego, el otro Cristo que nos ha aparecido ahí es un Cristo del 18, que si por un lado dice Luis Guillermo que él le atribuyó a Luis Salvador Carmona, que viene a ser como el Salcillo de Castilla, pues son casi de la misma época, pero luego tiene muchos elementos, sobre todo la Virgen que lo acompaña, tiene muchos elementos italianizantes. Esta es una donación a la parroquia de la Trinidad de Alcaraz de Fray Fermín de Arteseros, creo que era de apellido, que fue obispo de Cuenca. Pero este señor pues fue consagrado obispo por Pío IX, estamos en el siglo XIX, y estuvo sirviendo en el Vaticano a las órdenes de Gregorio XVI. Y es fácil que de esa época pues se pudiera conservar por regalo o como fuera en la imagen del Cristo y de la Virgen. Pero claro, si es italianizante, si viene de Italia, no es de Luis Salvador Carmona. Pero como son atribuciones que están pendientes de ser comprobadas por documentación, pues ahí tenemos un trabajo a hacer. Y un tercer Cristo, que es este, pues nos recuerda a lo murciano, nos recuerda a la herencia de Salcillo. Este Cristo es de Peñas de San Pedro y conocemos como de Roque López, que es discípulo y yerno de Salcillo, con lo cual pues continuó con la manera de hacer y de construir. De manera que veis, ese paño de pureza, ¿veis? Este era dorado, pero este es un gris azulado y se recoge el paño entre las piernas, ¿veis? Los Cristos de Salcillo recogen el paño entre las piernas. Lo podéis ver, está el Cristo muerto, lleva su corona de espinas, tiene los signos pasionales y las heridas,
pero ya en ese gusto del finales del 18. Está fechado en 1805, es decir, que ya casi va hacia el neoclasicismo, con lo cual el sentimiento de pasión lo ha perdido. Eso que tenía antes el barroco, pues este ya está libre de todo eso. Continuamos. A veces esto se alarga más que... ¿Qué horas tenemos? Veo porque se me van algunos porque tienen que hacer. Esta pieza es una pintura flamenca. Óleo sobre tabla. Como veis, es del siglo XVI y, claro, renacentista. El Renacimiento desarrolla los paisajes en profundidad. Cuando miréis la tabla, que es un cuadrito así, pues veréis esas torres perfiladas, casi tardogóticas, que están allí pintadas. Veréis los arbolitos esquemáticos propios del Renacimiento, alguna escena de estas pastoriles. Hay dos pastores que caminan por una senda. Es decir, que hay una vida detrás y delante pues nos presenta así la frialdad del Calvario. Este Cristo que lo podemos comparar con el que hemos visto del cementerio, ¿eh? Son del mismo siglo, pero esto es una tabla flamenca, viene de Bélgica. Y es que unos belgas pues fueron a Argentina, hay muchos belgas en Argentina, y a un sacerdote de la diócesis le regalaron la pieza. Y él, vosotros lo conocéis, los de la parroquia, Emilio Ballesteros, pues una de las veces que vino, pues me lo ofreció a la diócesis para que formara parte del museo diocesano. Y como no tenemos museo diocesano, pues ¿dónde mejor que en el despacho de la vicaría? Y allí lo puse y allí sigue. Lo hemos quitado del despacho de la vicaría para que venga a la exposición. El marco y todo es junto, es decir, no se le ha puesto. Veis que abajo hace como los ladrillos, hacía así en bisel. Una obra muy bonita y de bastante calidad, según dice Luis Guillermo, que sabe algo de esto. Aquí ahora, aquí está esto montado distinto de cómo está montada la exposición. Esto lo vamos a encontrar al final de la exposición, que es que a Félix Ibarbuchi le pidió don Francisco Cases que hiciera un diseño para una cruz para la catedral, porque la catedral no tenía, hasta que se compró la que hemos visto, no tenía una cruz digna. El hombre hizo este diseño, allí lo podéis ver. Además tiene la curiosidad que hizo unas piezas en estaño para que viéramos el efecto de cómo podría ser. Y la segunda parte, porque esta es la delantera, esta es la de delante y esta es la de detrás, pues, y está en estaño, está hecha la segunda parte. Pues allí veréis las piezas, porque bueno, las piezas las tenía y la vitrina para ponerlo también, digo, pues ya. Resulta que Félix Ibarbuchi, que es un sacerdote vasco que vino al poco de comenzar la diócesis, pues era artista. Dibujos de Félix Ibarbuchi que yo creo que tenemos en todas las parroquias, en ediciones de libros y en cosas hasta en ornamentos. Él hacía todo lo que se le pedía, además no firmaba. Una de las charlas que componen este conjunto de conferencias versa sobre esto. Félix Ibarbuchi Larrea, sacerdote y artista, que la dará Vicente Carrión, porque escribió un artículo en la revista Coronación. Entonces vi un poco la selección. Pero yo creo que estábamos, o seguimos estando, deudores de este sacerdote, que Dios murió en el 2000, luego hace 25 años de su muerte, y esta pieza está ahí, no porque sea una calidad de esto, pero es un diseño que ahora comento, pero que pues le rendimos homenaje. Si no se hacen más cosas, aquí pues ya. Si veis, aquí tenemos al Padre Dios y al Espíritu Santo, como hemos visto en otras cruces. Aquí tenemos la Virgen con los dos arbolitos. Allí tenemos a San Juan con los dos arbolitos. Aquí resulta que tenemos el Cordero Pascual
y aquí el pelícano. Lo que hemos visto es el pelícano arriba y abajo otra escena. Podrían ser cambiables. Esto es la macolla, que es una macolla cuadrada, prismática. No es redonda como la que hemos visto, con escenas. Aquí creo que es la Virgen de los Llanos y aquí creo que es San Juan Bautista y aquí no, yo no lo distingo lo que tiene. Y en la otra, como aquí hay tres caras, aquí hay una macolla con la última cena. Pero aquí tenemos el tetramorfos, es decir, las cuatro formas de los evangelistas, distribuidas allí en el centro, la ciudad santa. Allí veréis eso hecho en estaño, ¿eh? Bien, pues seguimos. Me sigo porque no quiero que os vayáis. Dejamos la zona de la cruz y el crucificado y pasamos a lo que sería el objeto de la propia exposición, ¿no? Que es la nueva diócesis, pero lo primero le da cuerpo a lo segundo. La bula inter precipua es la bula por la que... A ver, si es que tengo que dar aquí, que me equivoco de papel. Y es la bula en la que se crea la diócesis de Albacete, por la que se dispone desde el Vaticano, con esta bula de Pío XII, a crear la diócesis de Albacete, desgregándola de otras diócesis, como después veremos. Pero lo que nosotros tenemos, no tenemos el documento bulario. Es decir, no tenemos un documento con la bula pura y dura y escrita a mano, amanuense, no. Tenemos este documento escrito en gráfica de imprenta. ¿No veis? Y en latín. Eso está escrito en latín. Inter precipua, mientras que no se disponga a otra cosa, empieza la bula, pues es un acta notarial que el notario de la nunciatura, que es el que firma al final, y el nuncio, pues sienta o nos dice lo que dice la bula, es decir, da fe de lo que dice la bula. Allí en la exposición tenéis la parte, porque es un documento así, de 4 hojas, un documento de 4 hojas, y claro, hemos abierto esta es la principal, que sería la 1, allí está abierta la 4, porque es donde están las firmas y el sello seco de estos grabados, y luego en fotocopia hemos puesto la 2 y la 3. Luego, si hay algún versado en latín, puede leerla. Si ponemos solamente lo que es la bula vista, pues si ponemos la cara principal con la última, esta ya no la ponemos. Bueno, pero la bula dice todo lo que hay que hacer, va creándolo todo. Por eso está en el centro de la zona. Se me ocurrió ponerla allí, en el centro de la zona, porque la bula dice lo que vamos a ir viendo. Dice que la iglesia de San Juan Bautista de Albacete se convierte en catedral. Luego, a partir de ese momento, vivimos dos instituciones canónicas distintas. La parroquia de San Juan, que no se extingue, y la nueva catedral. Luego ahí, a veces dicen, me voy a casar en la catedral. Digo, no, te casas en la parroquia de San Juan Bautista. Es decir, allí estamos dos y el edificio que hace las dos cosas, tampoco decimos la catedral como voy a la parroquia, porque las dos instituciones coexisten. Pero además la parroquia tiene más predominio que la pobre institución catedralicia, porque las funciones que tenemos son pocas. Bueno, pues ahí veis dos cosas. Primero el cuadro, en el centro el cuadro de Miguel Cano. Este ya estuvo en Los Caminos de la Luz en el 2000, luego es anterior al 2000 y es propiedad particular. Ahí vemos, es decir, Miguel Cano da testimonio de cómo se arregló la parroquia de San Juan Evangelista para ser catedral antes de la última reforma, Por eso vemos que, ahí están los 3 ventanales que se abrieron en el 52-53, porque ahí era un muro ciego donde estaba el retablo que se quemó en guerra. Luego, esas vidrieras no son de la época, son neogóticas.
En esta intervención de adaptarlo estuvo Julio Carrilero, que es el que terminó la fachada y unió después de guerra la fachada con lo que quedaba. Hizo el último cuerpo del edificio de la parroquia de San Juan Bautista de Albacete. Y Julio Carrilero, el arquitecto, metió mano ahí. Primero en abrir con mucho acierto esos 3 ventanales, al no tener retablo, y que parece que son antiguos, pues son de esos años 50, y unas vidrieras muy dignas que presiden la iglesia. La pintura realista de Miguel Cano, si te acercas ves que es un poco impresionista, es decir, que son brochazos, pero que visto desde distancia tú no distingues las pinceladas, ves el color. Por eso las vidrieras son así, son manchas de color. Y veis abajo, esto es el coro de los canónigos, que es un elemento de catedralicio, con la sede del obispo ahí. El altar lo hicieron los marmolistas de Alcocer, como estos 2 ambones que había en San Juan, de lo cual queda uno, porque ahora en la liturgia no tenemos 2 ambones iguales. Antes sí, porque en uno leían la epístola y el otro el evangelio, pero ahora la liturgia los unió. Y si os dais cuenta, se construyó una gran plataforma de presbiterio, que es ese, que llega hasta las 2 columnas primeras, y los escalones llegaban hasta donde terminaba la columna, de tal manera que ahí no había pasillo. Para las celebraciones litúrgicas de órdenes, bueno, fabuloso, fabuloso. Ahí teníamos espacio para todo, pero luego ya pues se adaptó. Y vemos las pinturas que se hicieron también a raíz de la catedral de Casimiro Escribá, y que si os fijáis allí, cada panel de esos tiene su fecha, porque fueron haciéndose en años sucesivos. Yo venía a examinarme libre, porque yo soy de pueblo y no teníamos instituto. Yo iba a una academia en Ellín y luego pues examinarme libre en el Saúco. Que cuando llegábamos así por la mañana, a las 8 de la mañana, un edificio tan así, a un crío de 10, 11 años, pues le imponía, le imponía. Bueno, pues iba. Y entonces cuando íbamos a misa mi madre y yo, antes de ir al examen, cada año había un paño nuevo, ¿no? Decía, mira mamá, esto, tal, tal. Y decir que soy testigo de cuando se pusieron esas cosas. A ambos lados tenemos 2 versiones de las columnas. A mí, si queréis que os diga lo que más me gusta de la catedral, y que a veces no reparamos en ello, son las 4 columnas que tiene. En el proyecto inicial hubiera tenido 3 pares de columnas, pero como mediados del siglo XVI aquello empezó a amenazar ruina, porque no son estas columnas las que vemos, serían una de baquetones góticos, y se habían hecho las cubiertas, es decir, la bóveda, se habían hecho con bóveda de crucería gótica, que son de piedra, con sus suplementos correspondientes, pues aquello pesaba más que la calidad de la piedra que la tenía que mantener, por lo cual se agrietaba el edificio. En esa época llaman a maestros como Enrique Egas, que estaba en Toledo, o Diego de Siloé en Granada, a Jerónimo Quijano en Murcia, que era el arquitecto diocesano, o el maestro de obras, porque en esa época no se habla tanto de arquitecto, del obispado, del lugar. Y Diego Siloé lo determina en que hay que cambiar los soportes con una piedra de más dureza. Con lo cual, Jerónimo Quijano traza esas columnas que califican los estudiosos del Renacimiento murciano como las más esbeltas del Reino de Murcia. Luego tenemos ahí unas muy bien proporcionadas en altura, en dimensión. Tiene un paralelismo con la iglesia de El Salvador de Caravaca, que si vais observáis que se quedó también a medio, que detrás de las segundas columnas está el paredón, como estuvo
San Juan Bautista, hasta que después de guerra se quitó el paredón y se hicieron esas bóvedas. ¿Veis? Es decir, que estamos en un momento privilegiado de ver el edificio terminado ahí, en esos años 40. Bien, pues aquí hay dos versiones que le hicieron a Luis Guillermo y que las conserva él en su casa. Esta primera es de Miguel Cano, perdón, que si me vuelvo, no, de Miguel Cano, y veis, pues busca esa solución de hacerlas así en una descomposición de dos partes para que nos dé la idea de la grandeza de la columna. Y la de la derecha, pues es de Jerónimo, ¿cómo se llama? El de la bicicleta, Godofredo Jiménez, pues, que a veces se me atasca. ¿Veis? Opta por otro tipo de composición, separa el fuste del capitel y de la basa, separa los tres elementos y quedan con un cartón pluma detrás de la lámina, que cuando lo miras ves como la lámina está desprendida del fondo, ¿eh? Es un efecto también. Godofredo lo tenemos con 90 y algún año, ¿eh? ¿Veis? Estos están en la exposición. Luego la nueva diócesis nos presenta, esta es la cátedra. Una catedral tiene que tener la cátedra. Si no hay cátedra, la iglesia será muy grande, pero no es catedral. Lo siento por los de Alborea, que presumen de la catedral de la Manchuela. Pero un edificio grande no es sinónimo de catedral. Una catedral puede ser pequeña, como la de Sergove Castellón, o otras de estas catalanas, que las iglesias son pequeñas, pero tienen esto, la sede. La sede donde se sienta el obispo cuando toma posesión. Ya con la mitra puesta y el báculo en la mano se sienta, lo habéis visto, porque ahora la 13 nos pone todas las ordenaciones episcopales que se van produciendo y hay un momento en que el obispo ya con todos los elementos se sienta. Ese es el momento en el que toma posesión, no en el que firma el acta, sino en ese. Porque la sede expresa la función magisterial del obispo, la vigilancia del obispo sobre la doctrina y con el báculo, pues la facultad, el poder de jurisdicción que tiene sobre la diócesis. Por eso una catedral tiene que tener esto. Esto es una silla muy, muy bien conseguida, como después veremos el coro. Está en el centro del coro, luego domina toda la catedral. Y veis que tiene ¿cómo se llama? Un dosel arriba en madera, sostenido por estas dos columnas sobre pilastras, que en el centro arriba está esa placa en bronce dorado y policromado de la Virgen de los Llanos. Eso está en el dosel. Y luego está el asiento propiamente dicho, que arriba tiene tallado el Espíritu Santo, y abajo, debajo de la silla, tiene un sátiro, con sus cuernos así. Es decir, que él está sobre el mal, iluminado por el Espíritu Santo, pues protege a la diócesis del mal, porque los sátiros representan al demonio. ¿Veis? Tiene su significado. Pues yo creo que tenemos una sede episcopal bastante maja. Y ahora pasamos a esta otra, y aquí tenemos el coro catedralicio. Es una foto que ha hecho Juanma, pero que ha podido eliminar el altar, porque sacar la foto así, sin el altar, pues es difícil. Y yo creo que como he dicho antes, tanto en las ventanas, en la disposición del presbiterio y en la creación, aunque el coro pues lo hacen los Gómez, que aún tenemos nietos y de los tallistas que trabajaban, pero toda esa obra, menos dos cosas, se hicieron aquí en Albacete. Está hecho en castaño. El libro de actas que vamos a ver seguidamente, en una de las sesiones, ahí en los años 50 y tantos, antes del 55, pues dice expresamente que se construya y hay dos proyectos, y el que se comenta es este de los Gómez,
que es de 176.000 pesetas, frente al otro que era de roble, que era de 160.000. Se opta por el más caro en castaño. Y bueno, pues por eso tenemos aquí esto, ¿eh? Es decir, que dentro de que no somos una catedral histórica, para tener un coro como tienen las catedrales, tallados con los mejores, tenemos una cosa muy digna. Tiene solamente 2 tallas, la de la Virgen, el Corazón de María, porque de don Arturo era cordimariano, y San Juan, que es el titular de la parroquia. Tiene 16 asientos en el coro alto y otros 16 para los beneficiados, que era el coro bajo. Ahora no existe diferencia de categoría en los canónicos, todos somos canónicos, todos los que somos canónicos, no hay beneficiados, y nos sentamos arriba o abajo, pues según, aunque tenemos por orden de incorporación al cabildo, tenemos un asiento fijado por antigüedad. Bueno, y esto que vemos ahora es el libro. Dice que se compra en la segunda sesión del cabildo, se dice que se compre un libro de actas bien recio, con 200 folios, tiene 250. Me imagino que en cualquier papelería de la ciudad en esa época o imprenta lo pudieron comprar, no tuvieron necesidad. Y se compra un sello que ponga la leyenda Cabildo de la Catedral de Albacete o algo así, y el motivo decorativo sea la Virgen de los Llanos, como en la primera acta de constitución que se hace sobre el altar de San Juan. Me imagino que en ese momento el altar de San Juan estaría pegado y con la decoración que hemos visto en fotografías, y de allí, al terminar, pasaron a la capilla de la Virgen de los Llanos a cantar una salve. Tal vez sea esa la expresión del patronazgo y custodia que tiene el cabildo sobre la imagen de la Virgen de los Llanos, sobre la cofradía. También aquí hay artículos de los primeros que dicen que la Virgen no se puede mover ni abrir el camarín si no está el canónigo de turno, ¿eh? Cosa que después pues se ha ido obviando, pero desde el primer momento que se constituye el cabildo, se le confiere la facultad de cuidar la Virgen de los Llanos y también de organizar las novenas y todo lo que sea la predicación en torno a la Virgen. Bueno, ¿veis? Cosas curiosas. Llegamos a otra sección de la nueva diócesis, que son las diócesis de procedencia. Este mapa que ha compuesto también Juanma, siguiendo los arciprestazgos que dice la bula inter precipua que pasaban a formar parte de la provincia, pues si tenemos en este amarillo mostaza, pues tenemos los arciprestazgos que proceden de la Cartagena-Murcia, como veis en la mayor parte. Arriba, en ese gris clarito, pues tenemos el único arciprestazgo que pasa de Cuenca, que es el de la Roda. Pero allí en azul más oscuro, a la derecha, tenemos la única parroquia que pasa de Orihuela, que es Caudete. Y en rojo tenemos los 2 arciprestazgos, que son Elche de la Sierra y Alcaraz. Villarrobledo entra, pero no como arciprestazgo, cosa que a mí me llama mucho, pero en ese momento no aparece en el documento como pasan. Es en el año 66, después del concilio, cuando se incorporan estos arciprestazgos que eran diócesis de Toledo, de Toledo. Pero eso lo explica allí el cartel. Y ahora representamos las distintas diócesis con una imagen de la Virgen María. Eso también fue idea de Luis Guillermo. Y aquí tenemos el cuadro de la Virgen de los Remedios, tal como está en la Roda, que tiene ese retablillo que es de Arte Martínez. Yo nada más que veo la concepción sé que es de Arte Martínez, donde el cuadro que está en la exposición sin marco, que es pintura óleo sobre tabla, tiene 2 largueros donde está cogida, pero claro, en cuanto que eso, pues se agrietan las uniones. Este cuadro se hace en 1939,
es decir, recién terminada la Guerra Civil. El pintor Juan García Castillo de la Roda, que tenía su taller y estaba pintando pues este cuadro que era para él. Pero se juntaban unos jóvenes allí a ver cómo iba la Virgen, y uno de ellos, que se ve que tenía aspiraciones vocacionales, pues le dijo a Juan que le gustaría tener ese cuadro. Y Juan le dijo, pues el día, si es que llegas a sacerdote, te lo regalo. Este muchacho fue al seminario, cantó misa y tuvo de regalo de su ordenación ese cuadro, que ha conservado toda la vida hasta su muerte, ha servido en la diócesis de Alicante, y la familia pues lo donó a la cofradía de la Virgen de los Remedios, y en la parroquia pues han acordado hacer en una capilla ahí junto a la sacristía, dedicársela a la Virgen, y ya le pusieron ese retablo. Y eso se va a hacer acompañar porque tiene un cuadro de San Julián, que sería Cuenca, y la Virgen de los Llanos, pero son proyectos para hacerse. Es bonita. Esta es otra historia de estas así, es que a veces hay historias así agradables. Esto resulta que termina la Guerra Civil y se plantean que la Virgen se ha quemado, o la han quemado. Hay que buscar una Virgen. Y Miguel, ay, ¿cómo se llama este hombre? Miguel, es un nombre muy caudetano. Ay, Miguel, se llamaba Bañón, eso, Bañón. Como, te voy a acordar de don Pedro Serrano, porque era Bañón de eso, pues era artista y él hace esta imagen que es un modelo para hacer la titular, la imagen a la que se le rinde culto. Esto es un boceto de Escayola. Pero él cuenta ahí una historia que yo pongo en el catálogo, de que él recordaba haber visto en la cámara del sacristán una virgen vieja arrumbada allí por estar muy degradada, que respondía a la imagen de la aparición de la Virgen en 1414. Como veis, es una imagen, y entonces sobre esa imagen él reconstruye esta, porque aquella la había arreglado para llevarla a Zafra, no sé, y claro, pues conservaba esto. Como veis, tiene la mano, y la mano es de quita y pon, aunque este es el vaciado, pero es una Virgen sedente, es de tradición románica, aunque sea románica gótica, pero mantiene el hieratismo y la frontalidad del románico. La Virgen mira de frente, no está mirando ni dialogando con el niño mira, se pierde, pero tampoco dialoga con la Virgen. Eso son cosas románicas, aunque a lo mejor por las ropas sea una imagen más gótica, pero hay un periodo en que se juntan las dos tendencias. La Virgen tiene en la mano una bola, pero que puede ser una fruta, es decir, este es el fruto del vientre. En cada sitio tiene una cosa, aquí tiene una bola. El niño está sentado sobre la Virgen, así está también la Virgen de Corte, que en sí es una Virgen sedente, no es una Virgen de pie como nos la ha vestido el barroco. Y el niño Jesús tiene las manos así, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como decir, este es mi carnet de identidad, pues así lo expresa. Y el libro lo tiene cerrado, en otro el libro está abierto y pone Ego sum lux mundi. Aquí no dice nada, porque además esto es el boceto, no sé si el original que tendrá. Bueno, pues sobre esto se construyó la imagen que se venera en Caudete y representa la diócesis de Orihuela. Seguimos y tenemos esta pequeña imagen, digo pequeña imagen porque será así, creo que son 26 o 27 centímetros, representa la diócesis de Cartagena, es la Virgen de las Nieves de Chinchilla. El original es de alabastro, esto es la marmolina y tiene esa decoración en el manto. Parece que el origen puede ser de Nottingham, pero que bien, es una escultura de estas de marfil que nos viene de Inglaterra o de por ahí, pero ¿por qué
pues así está en Chinchilla y así se la venera. Y la tercera es la Virgen del Sagrario, que es patrona de Toledo y que viene de la parroquia de la Trinidad de Alcaraz. Entonces, pues nos representa la diócesis de Toledo. ¿No veis? Las tres vírgenes. Luis Guillermo quería haber traído a la Virgen de Cortes, la réplica, pero hemos dicho que no exponíamos la Virgen de Cortes sin vestir, porque no presta la devoción. Y entonces, pues hemos traído esta, pero como Luis Guillermo es tan machacón, tan machacón, tan machacón. Bueno, y también la bula dice que la Virgen de los Llanos, que ya es patrona de la ciudad, se convierta en patrona de la diócesis. Por eso en este frontal donde están las cuatro vírgenes, en el centro, en ese panel que es curvo, yo le digo la teja, pues el curvo, pues allí está este cuadro que es de Adalberto Parrilla, alicantino, de 1912. Es un cuadro que ha adquirido la Real Asociación de la Virgen de los Llanos para conservarlo ellos y va a estar en el centro de interpretación una vez que termine la exposición. Y es de alguna manera el cuadro que preside toda la exposición, la Virgen de los Llanos, ¿no? Que está en el centro. Bueno, pues ahora tenemos la serie de los obispos, don Arturo Tavera Yaraot, don Ireneo García Alonso, don Victorio, estos tres cuadros, y el siguiente son de Miguel Cano. Estos tres se hicieron para la exposición Los Caminos de la Luz, con lo cual empezamos a conservar el episcopologio albaceteño. Este es don Francisco Cases, también pintado por Miguel Cano, pero ya, si os habéis dado cuenta, cambia el marco. Don Ciriaco y don Ángel, pintados por una pintora cordobesa, María Teresa Ruiz, que si os fijáis, en los de Miguel Cano vemos la pincelada, en estos parece una fotografía, pero de un realismo pasmoso. Parece ver a don Ciriaco con sus manchas como si estuviera vivo y a don Ángel mirándonos así con esa frontalidad, porque todas estas fotos no se pintan posando, se pintan a partir de una foto institucional, cuando ya el obispo ha dejado de ser obispo de la diócesis. Por eso el siguiente, que es don Ángel, está en fotografía. Aunque le han puesto marco, es una fotografía, con la foto que él ha hecho institucional en el que está bendiciendo. Es un escorzo y crea a veces pues una oscuridad en los ojos y cosas así. Y nos termina con esa frase del obispo, en el que dice: esta exposición es también una buena ocasión para repasar cada rincón de nuestra geografía, experimentar la gracia de la comunión y sentirnos corresponsables en la buena marcha de la Iglesia. Ángel, obispo de Albacete. Y con esa frase termina la exposición. Después, a ver, ¿qué hora estamos? Anda, ¿llevamos hora y media? Sí. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Veis? Participan esas instituciones, el obispado con 15 piezas, 11 parroquias, 15 piezas, 3 particulares, 7 piezas, el cabildo de la catedral 5, 2 santuarios, el convento carmelitas 2 piezas, museo de Albacete 2 piezas, Museo Semana Santa de Gin y cofradías 1 pieza. Esto ya es como ¿veis? La distribución geográfica de las piezas. Esas son la procedencia de las piezas, de dónde vienen. ¿Veis? Que podríamos haber traído muchas más, pero yo creo que con 50 tenemos bastante. Y con actividades complementarias es este ciclo de conferencias que hemos empezado hoy y que el próximo es interesante, el jueves 16, las grisallas de la iglesia de San Juan Bautista de Albacete, Luis Guillermo García Saúco, y como complementario, pues Pablo Nieto nos hablará de la restauración de las grisallas, que son muy interesantes. Y también, pues
y también los conciertos. Primero es que están los conciertos, lo que estáis viendo, y yo estoy hablando de las conferencias, con el Cultural Albacete, que es quien sufraga la acción de los músicos. Ayer tuvimos un concierto de guitarra de Pedro Jesús, Lira de Orum ad Musicam, que yo estuve en la mitad porque estuve diciendo misa a las 7. Pero qué maravilla, ¿eh? ¿Cómo toca ese muchacho la guitarra? Y estamos como hoy, pues a lo mejor 20 personas, ¿no crees que estamos mal? Lo creo que necesitamos es difundir y propagar lo que se ha preparado, pues porque todo constituye el evento celebrativo del 75 aniversario. La exposición, que puede ser el plato gordo, pero luego estas dos cosas complementarias con la música y con las conferencias, que completamos esto que os ofrecemos como aportación y para aumentar en el conocimiento. No sé si al final tenemos hojas de estas, por si os queréis llevar. Y bueno, muchas gracias por escucharme y se me va el tiempo de qué manera, ¿eh?